Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Susana de Navalle. Ella fue una noble francesa que sirvió como dama de compañía de las reinas Ana de Austria y María Teresa de Austria, siendo descrita como una mujer piadosa y virtuosa, a la par de entrometida, mostrándose en contra del adúltero rey Luis XIV de Francia, cuando éste se cansó de su primera esposa y empezó a perseguir a las jóvenes damas de su corte. Espero que os guste esta biografía. Susana de Boudéan de Nuyant de Pagabert nació en el año 1625 en algún punto de Francia. Fue hija del conde Carlos de Nuyant y de la esposa de este, la condesa Francisca Luisa de Tiracú. El matrimonio tuvo al menos 3 hijos en común, siendo Susana la segunda de sus vástagos. Se desconoce cómo fue su infancia y adolescencia. Tan solo se sabe que su padre ejerció como gobernador de Niort, algo que le habría permitido el poder servir dentro de la corte francesa, convirtiéndose durante su juventud en una de las damas de compañía de la reina viuda de Francia, Ana de Austria, quien era la madre del pequeño rey Luis XIV de Francia, ganándose así rápidamente el aprecio del cardenal Mazarino, quien ejercía para entonces como primer ministro de Francia. Gracias al aprecio que Mazarino sintió hacia esta dama, dicho cardenal buscó para Susana un buen casamiento, quedando así comprometida con el futuro duque de Navalle, Felipe de Montaut-Benac, el cual descendía de una familia noble bien posicionada, además de desempeñar una exitosa carrera militar, celebrándose su boda el 19 de febrero de 1651. Para entonces, ella tenía unos 26 años de edad en el momento de la unión, y él 32. Poco después de celebrarse su boda, Susana se quedó embarazada de su primera hija, naciendo así una niña que se llamó Carlota Francisca, la cual llegaría a ser abadesa. En el año 1653 nació Francisca, que llegaría a ser duquesa consorte de Elbeuf. En el año 1656 nació Felipe, que llegaría a ser marqués de Navalle y de Benac, además de desempeñar una carrera militar. En el año 1657 nació Gabriela Leonor, quien llegaría a ser marquesa consorte de Rotelán. En una fecha desconocida nació Enriqueta, que fue abadesa. En el año 1663 nació Gabriela, que fue marquesa consorte de Loguier, y en una fecha desconocida nació otra hija que también se llamaría Gabriela, la cual sería conocida como Gabriela la Joven, para diferenciarla así de sus otras hermanas que portaban el mismo nombre, pero ésta acabaría siendo monja. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Susana seguiría sirviendo como una de las damas de compañía de la reina viuda Ana de Austria, hasta que en el año 1660 fue elegida para ser primera dama de honor de la nueva reina consorte de Francia, María Teresa de Austria, quien se acababa de convertir en la primera esposa del rey Luis XIV. La duquesa sería elegida para dicho cargo ante la fama que tenía dentro de la corte francesa de ser una mujer muy discreta, virtuosa, piadosa y conservadora, pensando que encajaría a la perfección con la reina María Teresa, quien era una joven tímida, bondadosa y dulce. El primer año de casados de los reyes Luis XIV y María Teresa parecía una eterna luna de miel, donde ambos cónyuges se mostraban muy apasionados.
pero el monarca francés acabaría perdiendo el interés inicial que sentía hacia su esposa, en cuanto ésta se quedó embarazada del primer hijo que tuvieron en común, empezando así a perseguir a distintas jovencitas de la corte y a iniciar nuevos romances con diferentes damas, una situación que hizo entristecer mucho a la reina María Teresa, debido a que ella sí amaba de corazón a su marido el rey. Las funciones de Susana como primera dama de honor era la de controlar a todas las damas de compañía que llegó a tener la reina María Teresa por aquella época, controlando que éstas desempeñasen sus funciones correctamente, y vigilaba atentamente sus vidas privadas, descubriendo así que algunas de estas damas estaban siendo cortejadas por el rey Luis XIV de Francia, el cual se dedicaba a perseguir a las damas de compañía de su esposa, para intentar pasar un buen rato con ellas. Incluso se dice que irrumpía en las habitaciones privadas de estas mujeres para encontrarlas en situaciones delicadas, ya fuese cambiándose de ropajes o aseándose. Finalmente, una de aquellas damas, Ana Lucía de Montaut-Tancourt, acabaría siendo seducida por el monarca francés, iniciando así el rey una relación con esta dama, algo que molestaría bastante a Susana, quien no dudó en reprochar a Luis XIV su comportamiento inmoral cuando se lo encontró por uno de los pasillos de palacio. El gobernante francés se mostró sorprendido y a la vez molesto de que una simple duquesa le estuviese regañando ante otros miembros de su propia corte, así que la reprendió y la pidió de que dejase interferir en los asuntos privados del rey. Incluso llegaría a amenazarla con expulsarla de la corte si seguía entrometiéndose en su vida privada. Tras este encontronazo con el rey, Susana dejó de ser tan entrometida por un tiempo, aunque sí seguiría vigilando de cerca los movimientos tanto del rey como de las damas de compañía de la reina María Teresa y de diferentes hombres de la corte francesa que se colaban en las habitaciones de estas damas. Pronto la duquesa se daría cuenta de que todos estos hombres, incluido Luis XIV, se colaban en las estancias de las damas, ya no solo por la puerta principal de sus habitaciones, sino también por puertas secretas. Por esta razón, Susana permanecía agazapada en estas estancias, observando por dónde entraban y salían estos caballeros o el propio monarca. Tras meditar esta situación de una manera bastante seria con su marido, el duque Felipe, y un sacerdote, la duquesa decidió actuar para evitar estas visitas nocturnas a las damas de la reina. Así que ella misma, con la ayuda de su marido, colocarían una serie de rejas, tablones de madera o incluso algunos muebles para trancar las puertas por las que pasaban estos hombres deseosos de amor. Una noche, Luis XIV se disponía a visitar a la bella y coqueta Ana Lucía de Montaut-Tancourt, pero se encontró con que la puerta secreta por la que suele acceder a su habitación estaba completamente bloqueada. Lo mismo pasaría con la puerta principal de sus estancias, algo que empezó a molestar bastante al monarca francés. Al verse estos caballeros privados de poder visitar a las hermosas damas, muchos de estos trepaban por la fachada del palacio o se colaban por las chimeneas, algo que incluso llegaría a hacer el propio Luis XIV para poder ver a la bella Ana Lucía. Pero la duquesa pronto se percataría de esto y bloqueó rápidamente tanto las ventanas como las chimeneas de tales habitaciones. Cuando Luis XIV descubrió que Susana está detrás de todo esto y que había sido ayudada por su marido, el duque Felipe, el monarca montó en cólera y ordenó expulsar de inmediato a los duques de su corte, una orden que fue encajada con total entereza por el matrimonio, debido a que ellos habían asumido anteriormente que el rey
tarde o temprano, se enteraría de que el matrimonio había bloqueado todos los accesos posibles a las habitaciones de las damas, marchándose del lugar con la cabeza bien alta en el año 1664. Los duques se retiraron al castillo de Villebois, lugar donde iban una vida tranquila y apartada por alrededor de 2 años. En el año 1666, la reina madre, Ana de Austria, falleció a causa del cáncer de mama que padecía, pero dicha reina, la cual sentía un gran aprecio hacia Susana, dejó por escrito que uno de sus últimos deseos era que los duques de Navalle regresasen a la corte francesa y que recibiesen el perdón del rey, algo que acabaría siendo aceptado por Luis XIV a regañadientes, por ser una de las últimas voluntades de su madre. Pese a recibir el perdón real, la duquesa no se mostraría a gusto dentro de la corte francesa, considerando que ésta estaba plagada de pecadores, aunque sí visitaría en numerosas ocasiones a la reina María Teresa, por la cual sentí un especial cariño. Susana llevaría una vida dedicada a la religión, siendo descrita por sus contemporáneos como una mujer virtuosa y muy piadosa, mientras su marido seguía intentando escalar puestos dentro de la corte francesa y de la milicia, llegando a alcanzar el cargo de mariscal de Francia. Pero en el año 1678 el matrimonio se vería afectado por la muerte de su único hijo varón, siendo una noticia que afectó bastante a los duques. En el año 1683 falleció la reina María Teresa y 6 meses después también falleció su marido, el duque Felipe, siendo ambas muertes tan seguidas muy sentidas por la duquesa, quien se retiró definitivamente de la vida pública, llevándose una vida apartada y tranquila en la ciudad de París, hasta que finalmente falleció el 25 de febrero de 1700, a los 75 años de edad. No hay mucho más que decir sobre Susana. Ella fue una mujer que era conocida dentro de la corte francesa por ser una mujer virtuosa, piadosa y conservadora. Por esta razón, se pensó que sería la persona idónea para ser primera dama de honor de la reina María Teresa de Austria, pero en realidad se convirtió en una verdadera pesadilla para el rey Luis XIV. Esta dama estaba realmente decidida a evitar que las damas de la reina llevasen una vida pecadora y que fuesen seducidas por distintos caballeros de la corte, especialmente por el rey Luis XIV, dedicándose así a bloquear todos los accesos posibles a las habitaciones de estas damas, obligando incluso al monarca a trepar por la fachada del palacio o a colarse por una chimenea, ganándose así el odio del gobernante francés. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Susana de Navalle. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber cuál es vuestro personaje preferido de la corte de Luis XIV. Y con esto me despido. Hasta la próxima.